Los procesos empresariales. Acá tenemos otro tipo de diagrama. Por ejemplo, la constitución de un comité. El inicio para constituir un comité. Ahí nos van indicando los pasos de los conectores de decisión. Y aquí hay algo curioso. Ustedes ven ahí que se genera un registro, o sea, un documento que evidencia algo. Por ejemplo, ahí nos dicen, uno de los pasos es identificación de los servicios prestados, y esa actividad va a generar una ficha de clientes. O sea, es el primer documento que tenemos, donde un formato que va a ser llenado para poder ver si las necesidades son cubiertas o no y continuar con las siguientes actividades. Entonces, esto es un flujo mucho más completo, donde nos indica qué documentación va a generar el proceso. A veces leemos diagramas de flujo donde no nos indican la documentación que se genera. Entonces, uno los lee, entiende las actividades que hay, pero desconoce qué documentos se manejan. Ahora ya conocemos de procesos y esta es nuestra primera herramienta que vamos a utilizar para entender nuestra organización que se llama CPOC. ¿Pero qué es CPOC? CPOC es una foto de alta definición del proceso que describe cómo es blindado el cliente. Vamos a identificar cuáles son los proveedores del proceso, cuáles son los elementos de entrada del proceso, cuáles son los elementos de salida del proceso y cuáles son los clientes. O sea, en un proceso, ya sea interno, siempre va a haber alguien que nos va a proveer información. ¿Y qué tipo de información? Y siempre nosotros vamos a entregar esa información o producto a otro proceso. Entonces, no hablamos de un cliente externo necesariamente, puede ser un cliente interno. Entonces los proveedores son los que ofrecen insumos para el proceso. Las entradas definen el material, servicio o información que utiliza el proceso para producir los resultados. Ya hemos dicho qué cosa es el proceso. Es la secuencia definida de actividades que por lo general agrega valor. Tenemos los resultados, que puede ser el producto o el servicio de la información que tiene un valor para quien lo solicitó, para el cliente, y el cliente es el usuario. Son los usuarios de los productos producidos por el proceso, que puede ser ese cliente final, como puede ser ese cliente que todavía espera información o producto para luego también procesarlo, porque él también tiene un cliente. Entonces, ¿cuáles son los usos de esta herramienta CPOC? Generalmente se usa durante la fase para definir un proyecto de mejoras de procesos. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender claramente el propósito y el alcance de un proceso, nos ayuda a entender quién es el cliente, quién es el proveedor y cuáles son los elementos de entrada y salida para conocer mejor el proceso y así poder aplicar con las otras herramientas que vamos a ver en el curso y mejorar el proceso en sí y obtener resultados rentables. Porque eso es lo que hacemos en una mejora de procesos. Al final, eso se va a convertir en rentabilidad. Aquí tenemos, por ejemplo, un CPOC del Ministerio Público de Pernambuco. Tenemos el proceso de formalización de análisis de instrucción. Esto está, digamos, un poco en otro idioma, pero entendemos los elementos de entrada. ¿Quiénes son los proveedores? Tienen los elementos de salida, o sea, el producto o la información que sale y quién es el cliente. ¿Y esto en qué nos ayuda? A identificar quiénes son nuestros proveedores, quiénes son nuestros clientes, cuáles son los elementos de entrada, los de salida y cuáles son los procesos que hay en la organización. ¿Cuáles son los errores más frecuentes cuando elaboramos el CPOC? No logran salir del paradigma funcional, o sea, no querer ver la empresa como proceso de valor. La seguimos viendo como funciones cuando tenemos que verla como un proceso. No es la función del recurso humano, la función de alguien de manera personal, sino verla como un proceso, y ya hemos definido qué cosa es proceso. Otro error frecuente es cuando elegimos un proceso muy complicado. Cuando un proceso es muy complicado, tenemos que ir abriéndolo en subprocesos. No vamos a elegir, por ejemplo, proceso productivo. Hay procesos productivos que son muy simples, como hay procesos productivos que son muy complejos. Entonces vamos a tener que ir abriendo subprocesos. Elegir la parte equivocada del proceso, o sea, el problema real para resolver, para lograr la meta, que va a ser una herramienta SMART que después vamos a analizar, se ubica en el otro lado de la valla.
elegimos otro proceso donde ahí no está el problema. No entender las nociones clave, o sea, no entender qué cosa es el cliente, qué cosa es el proveedor. Acordémonos, el cliente no necesariamente es el externo. Muchas veces, dependiendo del proceso, el cliente está dentro de la organización. Cuando tenemos un proceso vago, o sea, no sabemos si es un proceso o no, y por lo tanto no definimos bien cuándo inicia o cuándo termina el proceso. Entonces, ¿qué nos va a permitir esta herramienta? Nos va a permitir contestar las siguientes preguntas. ¿Dónde empieza y termina el proceso? ¿Cuáles son los pasos principales del proceso? ¿Cuáles son las salidas y entradas primordiales del proceso? ¿Cuáles son los clientes claves del proceso? Si son directos o indirectos, o sea, internos o externos. ¿Y cuáles son los proveedores principales? Si es un proveedor que viene de afuera, es igual que el cliente. Si viene un proveedor que es externo, o si es un proveedor que es interno, o sea que está dentro de la organización. Es importantísimo conocer bien el proceso para nosotros poder establecer mejoras dentro de él. Y este es un ejemplo de un préstamo a una empresa, donde vemos, y que va a ser el primer entregable de esta primera sesión. Ustedes van a buscar dentro de su organización un proceso que sea clave o importante, o donde ustedes estén trabajando, que pueda ser sujeto de mejora. Ustedes saben que en toda empresa siempre hay problemas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es buscar dónde están esos problemas, en qué proceso se encuentran esos problemas para analizarlos. Por ejemplo, en esta lámina que estamos viendo, acá está el propietario, que es una persona X de un banco. Él ha establecido la toma de decisiones de un crédito. O sea, cuando alguien va y solicita un crédito. ¿Cuáles son sus proveedores? Las agencias de créditos, ejecutivos de cuenta. ¿Cuáles son los insumos? El ejecutivo de cuenta, la agencia de crédito envía una evaluación de crédito, envía datos financieros, envía informes. Esos son los insumos para que el proceso que se encarga de tomarlos, y si esa persona que solicitó el crédito está o no sujeta al crédito, entonces va a utilizar toda esa información para analizarla. ¿Cuál va a ser la salida? La decisión, si tiene o no el crédito y en qué condiciones. ¿Y quién es el cliente? Aquella persona o empresa que solicitó el crédito. Entonces empieza con la recepción de la carpeta completa, en la oficina del ejecutivo de cuentas o en la agencia, y acaba con la comunicación de la decisión del ejecutivo de cuentas. Hay otros procesos vinculados, por ejemplo, recibir solicitud, verificar garantías, desembolsar, etc. Entonces, nos interesa acá saber quién es el proveedor, quién es el cliente, qué información vamos a necesitar, qué información es la que va a salir y dónde está la transformación. Eso es lo que ustedes van a elaborar al término de esta primera sesión, o esta primera unidad. Ustedes van a ir a sus empresas y estimar qué proceso van a mejorar, y ese proceso va a ser sujeto a aplicación de todas las herramientas que vamos a ver en las siguientes sesiones. Hay un trabajo acá importantísimo por parte de ustedes, que es qué proceso del que ustedes van a tomar dentro de su organización para ser analizado y estudiado en este curso, y que al final ustedes van a tener mejoras que se van a traducir en rentabilidad para la organización. Entonces aquí hay un reto. Ustedes van a tener que entrar a sus empresas, identificar dónde están los problemas, cuál es el proceso que tiene un impacto sobre el cliente, y ese es el que ustedes van a identificar en CPOC. Van a tomar esta herramienta para identificar cuáles son sus proveedores, cuáles son sus insumos, qué transformación hay en ese proceso, cuáles son sus salidas y cuál es el cliente.